Hola a todos amigos, hoy venimos con unas leyendas que mi amigo Super Alejandro 345 me traerá, y que son de otros usuarios XD. Así que voy diciendo que no son mis leyendas, sino las de otros usuarios recomendadas a mí por Super Alejandro 345. Bueno, vamos con el intro XD. Adventure time, come on, grab your friends. We'll go to very distant lands with Jake the dog and Finn the human. The fun will never end. It's adventure time. Hey, Ice King, why'd you steal our garbage? Pretty sure we didn't ask to have our garbage taken away by some cranky ice janitor. Just who do you think you are? You king of ice, it would suffice if you'd be nice, but you're a jerk. Probably want to build a girlfriend out of the garbage. Now that's just crazy talk. Nobody be that crazy. It's probably something else. Hey, Aquí todos narraremos las leyendas, XD. Bueno, ahora presentate Super Alejandro 345. Guajajaja, hola a todos, soy Super Alejandro 345, pero mejor llámenme Alex XD. Bueno, les diré algunas leyendas que encontré por allí XD. Empecemos. La primera, es del Mario Sunshine, titulada, El Shin 121. Muchos de ustedes piensan que es un juego normal, pero ahora que les diré esta leyenda, no pensarán lo mismo. Como todos saben, para terminar el juego hay que derrotar a Bowser, y para terminarlo al 100% hay que encontrar los 120 Shine. Era el año 2006, cuando un chico, llamado Carlos, insistía a sus padres que para su cumpleaños quería el Mario Sunshine. Cuando recién lo consiguió, fue a su cuarto a jugarlo. Y como todo niño, estuvo jugando por horas y horas sin descansar. Para el día siguiente de su cumpleaños, el niño ya había recogido 40 soles de los 120 soles. Y así pasaron los días, hasta que el niño llegó a conseguir los 120 soles. Pero como toda gente que ha jugado ese juego, saben que al conseguir los 120 soles, solo te dan una imagen con todos los personajes diciendo, que pases unas felices vacaciones o algo así. Entonces, el niño Carlos no estuvo de acuerdo con esto, porque él hizo todo el esfuerzo, solo para que le dieran una imagen. Entonces Carlos estaba seguro que había algo más, que había un secreto por desbloquear. Entonces, se puso a jugar todos los niveles de nuevo, hasta que llegó a ser las 4 de la madrugada y él seguía explorando qué cosas había. El chico entra a Noki Bay, misión 2. Y cuando uno entra allí, el viejo ese nos habla sobre una tumba que se encuentra en lo más profundo de Noki Bay. Siendo alrededor de las 4 de la madrugada, Carlos logra derrotar a ese pulpo. Entonces logra entrar a donde está esa tumba misteriosa. Al entrar donde está el Shai, Carlos escucha una voz perturbadora diciendo: "Salid de aquí". Carlos pensó que era su hermana, molestándolo. Carlos ignora esas voces y continúa su juego. De repente le empieza a pegar la tumba con ese movimiento que se sienta fuertemente en algo. Y después, escucha un grito. Después, sale otra voz diciendo: "No permitiré que sigas perturbando mi sueño más profundo". Carlos piensa que todo es parte del juego, y que se enfrentará con un monstruo que le dará el Shin 121. Entonces él sigue golpeando hasta que escucha otra voz diciendo: "Esta es mi última advertencia, sigue molestando y verás las consecuencias". Entonces, Carlos lo sigue haciendo, hasta que se abrió un hueco en la tumba, haciendo que Carlos entre allí. Entonces un nivel muy raro empieza. Un nivel donde, ni siquiera había introducción ni nada normal. Y al entrar a ese nivel, ve un cartel que decía: "Quien entre aquí, deberá abandonar toda esperanza". A Carlos se le hizo raro que a alguien de Nintendo pusiera esa frase tan perturbadora, ya que los juegos de Mario suelen ser infantiles, y nunca había visto algo así en algún juego de Mario. Luego, Carlos empezó a jugar el nivel, y se daba cuenta de algo. De que la pantalla se ponía más oscura cada vez que avanzaba.
pero él seguía caminando hasta encontrar el objetivo, pero cuando no se da cuenta la pantalla se pone totalmente negra que no se podía ver nada, y aparece un hombre con la cara blanca y derretida. Y en ese momento, Carlos se da cuenta que eso ya no es parte del juego, o sea que es muy raro. Y de repente, sale Bowser diciendo: porque los malos siempre perdemos. ¿Por qué? 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 En eso el juego se queda trabado, repitiendo la misma palabra. Luego, Carlos apaga la consola y se va a dormir, pensando que todo eso era producto de su imaginación por haber jugado tanto. Entonces se duerme, pero ni en sus sueños logra descansar. Esa noche soñó que una voz repetía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras veía cómo morían cada uno de sus familiares. Al día siguiente era sábado, y su mamá le dijo. Pero Carlos no contestó, parecía hipnotizado. Y lo primero que hizo fue encender su consola y jugar el Mario Sunshine otra vez. Y así pasa mucho tiempo. Cuando ya eran las 4 de la tarde, su mamá le dijo: Carlos, baja a comer. Pero Carlos no respondía. Su mamá seguía diciéndole que bajara a comer, pero Carlos no respondía. Y la mamá se enojó, y le dijo: Carlos, baja a comer o te castigaré tu consola. Pero el chico seguía sin responder, así que subió a la habitación de Carlos. Y lo primero que vio, fue a Carlos con la misma cara de la mañana. Al día siguiente era lo mismo, y su mamá se preocupaba mucho. Hasta que llegó el lunes, y su mamá fue a dejar a Carlos a la escuela. Luego no pasa una hora de las que lo fue a dejar, y le entra una llamada del director diciéndole que su hijo se estaba comportando muy raro, que no hablaba ni hacía ninguna expresión. Su mamá entonces va a recoger a su hijo a la escuela, y le pregunta: ¿qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? Porque ya no has hablado desde el sábado en la mañana. Pero Carlos sigue sin hablar. De hecho, sigue así por días, sin hablar, hasta que deciden llevarlo al hospital. Y después de varios trabajos y esfuerzo, Carlos logra hablar. Y lo primero en decir fue: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me regalaron el Mario Sunshine. Esto no hubiera pasado si no me lo hubieran comprado. Después de eso el chico se queda reposando y dice que está muriendo por dentro. Luego de 15 minutos dice: no selecciones la fase 2 de Noki Bay, no hagan lo mismo que yo hice al jugar Mario Sunshine de 3 a 4 de la mañana. Luego de decir esas palabras, el chico muere. Bueno, y eso fue todo en estas leyendas XD. Adiós. Jajaja, bueno, eso fue todo, amigos, gracias por escuchar una leyenda. Y un saludo a Gato Loquendero, es un buen amigo XD. Ahora soy Ronnie porque espejo lucido me contagio. Bueno, adiós, cuídense, nos vemos la próxima. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón te ha encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino